Oye Isabel, ¿cómo has quedado con lo del examen de sociales? Pues mira, Benja, tenías razón, todo lo que sospechabas era cierto. Ya, ¿y entonces qué hacemos? Pues mira, he hablado con el director y esta tarde se reunirá con todos, con nosotros y con los alumnos. Vale, correcto. Bueno, pues nos vemos esta tarde. Hasta luego. A ver, Isabel, explíqueme qué ha sucedido con el examen de sociales. Pues mira, señor director, estaba yo creo que era el martes por la tarde en casa, cuando recibí un mensaje del profesor de música. Isa, ¿tienes mañana un examen de social? ¿Un examen de sociales? Tengo sospechas de que algunos alumnos tuyos tienen las respuestas del examen. ¿Y cuáles eran esos motivos? Pues mire, señor director, estaba yo, creo que era el martes, terminando de corregir unos exámenes en clase de música, cuando escuché la voz de unos alumnos de la clase de quinto. Para ser más precisos, eran Marc, Claudia y creo recordar que Roberto. Me agaché debajo de la ventana para darles un susto. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando les escuché decir... Asómate a ver si está Benja, el profesor de música. Vale, pero no seas histérica, no creo que esté a estas horas, estará en su casa. Acuérdate de cuando llegues a casa, llamar a Lucas y Lucas que llame a Marta y a Sara. Pero que no se lo digan a nadie, porque si no resultará sospechoso. Mándales por WhatsApp los resultados del examen de mañana de sociales. Vale. La clase está vacía, no hay nadie. ¡Vamos! Sospechoso, ¿no? Pues sí, lo que hice nada más llegar a casa fue enviarle un mensaje a la profesora, a Isabel, para preguntarle si había preparado un examen de sociales. Estos alumnos son muy avispados. Le informé de lo que había sucedido y ella me respondió. Por si acaso tienes razón, tomaré medidas. Muchas gracias. Entonces, Marc, Claudia y Roberto. Sí, y iban a avisar a Lucas, a Marta y a Sara. A ver chicos, ¿cómo vais? Quien haya terminado que levante la mano. Uy, ¿ya habéis acabado? ¿Será que habéis estudiado mucho? Sí. ¿Me podría explicar dónde y con quién estaba usted el martes por la tarde sobre las 5 menos cuarto? ¿Y Roberto? Roberto está en el cuarto de baño. Es que Isabel está haciendo las preguntas del examen de sociales. Ve si díselo. Roberto, ¿estás ahí? Sí. ¿Qué te parece si usamos los dos poderes? ¿Para qué? Porque Isabel está haciendo el examen de sociales. Sí, vamos. Roberto, a la de 1, a la de 2 y a la de 3. Marc, ¿estás bien? Te he hecho una pregunta y estoy esperando respuesta. Ah, perdone, estaba recordando dónde estaba el otro día. Yo estaba en el parque con Roberto. Sí, Roberto, ¿dónde estabas el martes por la tarde? Estuve toda la tarde comprando con mi madre, comprando cositas para la comunión de mi hermana. Ah, y allí vi a Claudia. Así que ayer miércoles tuvieron un examen. Sí, de sociales. ¿Y habían estudiado? Buf, la pregunta ofende. Ya sabe que somos muy buenos estudiantes.
Entonces, cuando vi el mensaje que me envió el profesor de música, cambié el orden de las preguntas tipo test. Así es como pudimos saber que... Ustedes sabían de antemano las respuestas del examen de sociales. Han hecho trampa y nos lo habían ocultado. Y además, por todo lo que ha pasado, vais a tener que repetir el mismo examen, pero ahora a desarrollar. ¡No! Sí, sí, sí. Y que sepáis que además tenéis que hacer un trabajo de investigación. Bueno, mirar la base positiva en esto. ¿Parte positiva? ¿Hay parte positiva en esto? Sí, claro, que no nos han pillado tal y como lo decimos.